Vivamos la vida con sabiduría. Presenta su programa Reflexionando con Sabiduría. Predicando la palabra, hermano Ponce. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Si ya lo tenemos, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La verdad que estuve pensando bastante, hermanos, en el tema, pero no encontré tema. No encontré el nombre del tema. Pero vamos a ver si lo encontramos en el transcurso de la palabra, ¿verdad? Del tiempo. Pero a veces cuando estamos predicando, los que predicamos, hay momentos donde a veces se nos sale una palabra que a veces no es adecuada para las demás personas. O tal vez la pueden malinterpretar. O simplemente a veces se nos sale porque, no es porque queramos, sino es porque a veces de repente, hermanos, porque uno está hablando y a veces de tanto estar hablando se le salen palabras que uno no debería, que no vienen a veces al caso o que no son. Y eso surge pues en todo predicador le pasa eso. Pero ¿qué voy con esto yo? Que hay una frase que se utiliza mucho por predicadores y por la gente que va a evangelizar. Ahora le preguntaría yo a usted es de los que va a evangelizar o no? Y mejor no me conteste. Mejor yo solo me voy a contestar. Y esa palabra es: Dios ama al pecador, pero no al pecado. No sé si ya la han escuchado ustedes. Casi todo el mundo la dice. Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y prácticamente esa frase, o esa palabra, o esas dos palabras, casi que se viene haciendo como canónica. ¿Por qué motivo? Porque todo el mundo la dice. Todo el mundo la utiliza. Más que todos los que van a evangelizar utilizan esa palabra. Incluso yo la usé en algunas veces. Yo utilicé esa palabra. Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero ¿qué tan cierto es esa palabra? Déjeme decirle que esa palabra no está en la Biblia. De hecho, ya que me acordé, estamos reflexionando con sabiduría esta noche, o este día, donde quiera que usted me vea. Estamos reflexionando con sabiduría. Ya teníamos días de no traer este programa, pero estamos reflexionando con sabiduría y hemos traído a colación esa palabra, esa frase. Que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero ya lo dije yo, hermanos. Esa palabra no está en la Biblia. Y entonces, ¿de dónde sale o por qué la decimos entonces? La decimos porque yo se la escuché a mi hermano, y porque otro hermano le escuchó de mí, y otro le escuchó del otro hermano, y así se fue en cadena. Pero nadie se ha puesto a investigar, o me imagino que sí es cierto que sí esa palabra está en la Biblia. Y no está, ya lo dije yo, y la puede buscar. Y si usted cree que está, pues dígame en qué libro está, porque así para yo salir de la ignorancia. No está. Pero ¿y entonces por qué la utilizamos? Porque lo hacemos sin conocimiento. Y allí está el problema. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces cuando vamos a evangelizar, o cuando estamos evangelizando a una persona, le decimos esa palabra, que Dios lo ama a él, pero que aborrece el pecado. ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Por qué le digo que es problema?
Porque entonces aquella persona va a decir, ah, bueno, entonces Dios me ama. No ama mi pecado, pero sí me ama a mí. Entonces, estoy bien así como estoy. De todas maneras, siempre me ama. Y eso significa que me voy a salvar. ¿Verdad? ¿No se han puesto a pensar ustedes en esa situación? ¿Que puede decir aquella persona eso? Ah, bueno, el varón que vino aquí a evangelizarme me dijo de que Dios me ama, pero no ama mi pecado. Y por lo tanto, como me ama Dios, va a ser tan bueno de que me voy a salvar. Pero verdad que muchas veces no nos ponemos a pensar en esos detalles. Amén. Detallitos que a veces tienen gran significado. Por eso es, hermano, que cuando usted escuche una palabra que le gusta, usted debería de estudiarla, de ver si está. Porque si no está, van a ser puros cuentos suyos. Y va a estar engañando a la otra persona. Entonces le estamos dando la libertad a la otra persona que siga pecando, pero como Dios lo ama, no lo va a castigar. Es así. Entonces, cuando vayamos a evangelizar, tenemos que tener cuidado en decir ciertas palabras que muchas veces no están en la Biblia y podemos confundir a aquellas personas. Y eso le damos libertad a las otras personas que sigan pecando y que no se arrepientan. Incluso esa palabra que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, muchos lo han agarrado como símbolo. Se aprovechan de esa palabra. De hecho, estuve leyendo un artículo donde dice que esa palabra la utilizan mucho en ataque, o más bien no tanto en ataque, sino que como uno le dice al pecador, yo lo hago. Yo le digo a la persona que si anda en pecado, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a ir al infierno. Ya lo dije, ya, se va a ir al infierno. Menos mal que no hay nadie que me regañe aquí. Amén. Sí, porque mire, ahora hay que tener cuidado con decir eso. A muchos no les gusta. A muchas personas no les gusta que uno le diga al que anda en pecado, te va a ir al infierno. Y no es verdad, pues. Pues mentira no es. Ahora, si no quiere que le diga que se va a ir al infierno, pues que se arrepienta y que busque al Señor. Aleluya. Esa es la verdad. Dios. Pero la gente ahora está bien delicada, hermanos, que hay que tratarla con cuidado porque Dios guarde, hermano. Entonces, muchos utilizan esa palabra de que te vas a ir al infierno si andas en ese pecado. Pero allí es donde meten esa frase donde dicen, ah, no, pero Dios me ama, pero no aborrece mi pecado. Entonces, ya no se le puede decir nada porque como Dios lo ama. ¿Y sabe quiénes están utilizando mucho esa frase? De que Dios lo ama y aborrece el pecado. Esta clase de gente, hombre, que han utilizado este símbolo, la verdad es que en son de burla, hermanos. Los del arcoíris, ya sabe usted, ¿verdad? Los del arcoíris, esos del arcoíris. Ellos. Porque no se les puede decir que están en pecado y que si no se arrepienten de su pecado se van a ir al infierno. No, no se les puede decir eso. Se les tiene que decir que Dios los ama, pero que dejen a un lado el pecado. Eso es lo que hay que decirle y eso es lo que ellos alegan que tienen que decirle a uno así. Porque ellos se sienten víctimas de que uno les diga que están en pecado y que si no se arrepiente se van a ir al infierno. Incluso la otra vez tuve una plática con una persona y me dijo, pero ¿y ustedes los cristianos, por qué odian tanto a las personas? A lo mismo que le digo yo, el que le acabo de mencionar, a los del arcoíris. Que el arcoíris, como ya le dije, el arcoíris, están utilizando ese símbolo, hermano, y esa fue una señal que Dios dejó reformando el pacto que había hecho con el hombre. Pero lo están tomando en son de burla. Pero me dice, ¿verdad? ¿Y ustedes por qué odian tanto a esas personas?
Y le digo yo, no, sí que nosotros no la odiamos. ¿Y por qué la vamos a odiar? Nosotros no la odiamos. Que les decimos que dejen el pecado, sí, por supuesto. Amén. Y se conviertan. Amén. Nosotros no odiamos a las personas esas. A nadie tenemos que odiar. Como creyentes que somos, como hijos de Dios que somos, no tenemos que odiar a nadie. Eso está como aquellos que dicen que nosotros no creemos en María. No, sí creemos. Por supuesto que creemos en María. Lo que no hacemos es que no la adoramos. Eso es otra cosa. Ese ya es otro pista. Entonces, el Señor Jesús muchísimas veces les dijo a los apóstoles y les dijo a otras personas que nosotros teníamos que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Que teníamos que amar a nuestro hermano. Incluso el versículo que leímos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Oiga bien, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Entonces, el Señor Jesús muchas veces dijo eso, que teníamos que amar a nuestro prójimo. Entonces, cualquiera se puede preguntar, ¿y entonces cómo es que dice usted allá que no ama, que la frase esa no es cierta, que dice que Dios no ama al pecador? Y si Jesús dijo de que amáramos a nuestro prójimo es porque Él lo ama. No es así. Si el Señor Jesús nos dijo que teníamos que amar a nuestro hermano, era porque allí se perfeccionaba el amor de Él en nosotros. Amén. Para que nosotros podamos caminar dignamente en los caminos de Él. Amén. Porque usted no le va a hacer favores solo a una persona buena. Usted no va a amar solo a una persona buena. Porque entonces, ¿cuál es el chiste? Tenemos que amar a todos por igual. El mismo Señor Jesús dijo, yo no he venido a los que están sanos, sino a los que están enfermos. Amén. Pero entonces, hermano, mire, por eso le digo yo que cualquiera se puede agarrar de esa frase y decir, bueno, entonces si Dios ama al pecador, pues está bien, entonces yo no tengo ningún problema con que siga pecando. Y esa es la parte que le digo yo que tenemos que tener cuidado cuando alguien nos llegue diciendo cosas así y nosotros la creamos. O sea, lo que le quiero decir es de que nosotros tenemos que agarrar la Biblia y cerciorarnos que es cierto lo que nos están diciendo. Porque podemos caminar mucho tiempo engañados. Porque hasta este momento yo creo que usted sabía o usted seguía creyendo de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Pero ya le dije yo que esa palabra no está en la Biblia. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado cuando alguien nos llegue diciendo ciertas cosas que no están en la Biblia, hermano. Tenemos que tener cuidado para no estar engañados, para no caer en el engaño. Eso está como cuando el diablo tentó a Jesús, no sé si se acuerda usted, en Lucas 4:9, que le dijo que lo llevó a la ciudad santa y lo subió al templo, a lo más alto del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, arrójate abajo. Porque escrito está, oiga bien como le dijo el diablo, porque escrito está que mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra y ellos te sostendrán en sus manos. Oiga bien, hasta el diablo le estaba recitando un versículo. En otro Jesús hubiera dicho, no, pues si es cierto lo que está diciendo, está mentiroso. ¿Verdad? No, pues me voy a arrojar nomás, me voy a tirar nomás para que vea que es verdad. Pero no es así. El Señor no cayó en esa tentación.
Él le dijo, apártate de mí, Satanás, le dijo, y no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ah? Amén. Por eso es, hermano, que nosotros tenemos que estudiar la Biblia, porque cuando nos vengan con ciertas palabras, ciertas frases, ciertas historias, nosotros tenemos que ver si es cierto que está en la Biblia o no está ahí. Amén. Porque si no va a ser puro cuento. Pero cualquiera me podrá decir lo que dicen, a ver dónde está, en Juan 3:16. A muchos saben este versículo, muchísimo. Las personas me podrán decir, pero ahí dice, allí está clarito que dice, y lo vamos a leer, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cualquiera, como le digo yo, cualquiera se puede agarrar de ahí donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ah? Cualquiera se puede agarrar de esa parte y dice, pero ahí está diciendo que sí amó al mundo. Y me imagino que lo sigue amando. Pero si seguimos leyendo, hermanos, allí va a comprobar usted lo que yo le estoy diciendo, que mucha gente se equivoca, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oiga bien, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Entonces no es como dice la frase de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No es así. Por eso es, hermano, que tenemos que tener cuidado con eso que le digo yo. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pecador? Pues arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Tiene que dejar la vida pasada. Tiene que dejar el viejo hombre y venir a los pies de Él y aceptarlo a Él como único y suficiente Salvador de su vida. Y es ahí cuando en verdad es que Dios lo va a amar. Amén. Y para comprobar eso que le estoy diciendo yo, para que vea que no es mentira, hermano, que Dios no ama al pecador. Por si todavía usted cree, vámonos a Salmo. A Salmo 7. Vea lo que dice Salmo 7, versículo 11. Y dice así, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Oiga bien, y está airado con el impío todos los días. Pero si usted todavía quiere otra prueba, pues vámonos ahí al 11, capítulo 11 de Salmo, en el versículo 5. Vea lo que dice. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Oiga bien, lo vamos a volver a leer. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Amén. Ahora,
espero que usted entienda, hermano, que no es así como tal vez algunas veces nosotros dijimos o decimos esa palabra en decir que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, porque no es así. Ya lo comprobamos de que Dios dice que ya está irado ya con el impío. Es más, aborrece el malo, pues. Entonces no me venga diciendo usted a mí que Dios lo va a amar a usted y a su pecado también. O que Dios lo va a amar a usted, pero el pecado no. No es así. Usted se tiene que arrepentir. Usted, amigo que me ve, si usted no tiene a Cristo en su corazón, arrepiéntase para que Dios lo ame a usted. Y es la única manera de que usted podrá decir, Dios me ama a mí. Amén. Porque de lo contrario, olvídese que Dios lo ama. Y tampoco me vaya a venir con el cuento de que todos somos hijos de Dios. Esa va a ser otra prédica. No. Si quiere que Dios lo ame, búsquelo a Él. Es más, hay un canto que dice, ven a Él, ven a Él. Bueno, no me lo sé dejar la parte, me sé, pero yo creo que es lo más importante. Pero, ven al dulce Jesús, creo que dice. Ya me corroboraron allá. Entonces, es la única manera, hermano. Es la única manera, amigo, que nosotros podemos ser dignos de estar en la presencia de Dios y decir, Dios me ama a mí. Dios me ama a mí. Dios ama a mi familia. Dios ama a mis hijos. Pero solamente lo podemos decir si estamos entregados a Él y si le hemos entregado también nuestra familia a Él. Porque de lo contrario, si usted no está en los caminos del Señor y no tiene a Cristo en su corazón, el día que usted muera se va a convencer y se va a dar cuenta que todo el tiempo estuvo engañado, creyendo que Dios lo amaba y que aborrecía su pecado. Porque yo ya lo dije en otra ocasión, en el infierno, hermano, no hay ningún ateo, no hay ningún incrédulo. ¿Y por qué dirá usted? ¿Que no se han muerto o qué? ¿Cómo no? Hay un montón. No hay ningún incrédulo o no hay ningún ateo, es porque ya se dieron cuenta allá de la realidad del asunto. Y ahora sí creen, pero ahora ya es tarde. Ya es muy tarde. Ahora que usted está con vida y que no tiene a Cristo en su corazón, ahora es que es tiempo de que usted se ponga cuentas con Él. Su corazón, ahora es que es tiempo de que usted se ponga cuentas con Él. No espere llegar allá. ¿O usted cree que le van a hacer un novenario y lo van a sacar de allá? No, mentira. Eso es mentira. El que ya llegó allá ya no va a salir. Así es que si usted ama su vida, busque a Cristo. Si usted ama a su familia, si usted quiere bendiciones sobre su familia, busque a Cristo. Usted quiere paz en su corazón, usted quiere paz en el corazón de su familia, busque a Cristo. Usted quiere que todo le vaya bien, usted quiere que todo le vaya bien a su familia, busque a Cristo. Mire, algo que tenemos nosotros, los cristianos, los creyentes, cristianos, como usted quiera, es que a la hora de comernos la tortilla con frijoles, la comemos en paz, tranquilo, sin preocupación, Amén. sin preocupación. Pero el malo siempre está pensando qué va a ir a hacer mañana, qué maldad va a ir a hacer mañana o qué maldad le va a hacer al vecino. El rico que no tiene a Cristo en su corazón, él está pensando que no le vayan a robar los millones que tiene. Y no se puede comer la tortilla a gusto. Aunque esos no comen tortilla ni la conocen, creo yo. Así es que déjeme decirle ya para ir terminando, amigo, usted que me ve, amigo, amiga, usted que me ve, usted que me oye. Cristo está a las puertas todavía.
Dice la palabra del Señor, buscarle mientras tanto está cercano. Hay que abrirle la puerta. Sabe que Dios, o Cristo más bien, o el Espíritu Santo es tan caballeroso que si usted no le abre la puerta, Él no va a entrar. Él no es como nosotros, que cuando no nos quieren abrir la puerta, nosotros hasta la queremos botar a patadas. No, Él no es así. Pero de lo que sí estoy seguro es de que dice aquí, lo que acabamos de leer, que Dios es Dios de justicia y es un juez justo. Y si usted está en pecado, amigo y amiga, Él le va a pagar conforme a lo que usted ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Así es que busque los caminos del Señor. Y con esto voy terminando ya. Que si todavía no tiene a Cristo en su corazón, que lo busque, que busque una iglesia donde congregarse. Deje que el Señor Jesús guíe su vida, que lo llene de esa paz. Dios me le bendiga. Y hermanos, usted que me ve, sigamos adelante, estudiamos la palabra, no nos dejemos engañar por frases a veces que usted ni sabe quién las dijo, pero usted las sigue repitiendo. De hecho, hay alguien que dijo más o menos esa palabra, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero se me ha escapado el nombre. De hecho, es un indio, fue un monje. Él dijo más o menos una palabra así. Pero la verdad es otra. Por supuesto que nosotros estamos obligados a amar a nuestros hermanos, a nuestros enemigos, ¿verdad? Pero Dios no tiene por qué estarle tolerando su pecado y tolerarlo todavía a usted. Así es que, mis hermanos, sigamos adelante en el nombre del Señor y recuerden, vivamos la vida con sabiduría y los esperamos el domingo y también el otro martes. Dios me les bendiga.